Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es: mis ovejas oyen mi voz. Y nos dice en los versos 1 y 2, aquí de Juan 10, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Hay dos palabras las cuales hoy resaltan en este mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, y viene siendo pastor y ovejas. Obviamente que nuestros reflectores siempre van dirigidos a Jesucristo, que es el buen pastor. Él es el que se lleva las palmas, y nosotros somos sus ovejas. Pero este es el mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy, que Él es el buen pastor, porque en ningún otro hay salvación. Así lo dice en Hechos 4:12, así lo dice el apóstol Pedro. Veamos lo que está aconteciendo aquí. Jesús habla acerca de Él mismo, o sea, se dirige a Él mismo como el buen pastor. De antemano esto viene desde el capítulo anterior, desde el capítulo 9, aquí de Juan. Israel estaba siendo guiado de una manera mal por los líderes religiosos de su tiempo. Inclusive, si tú analizas todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que hubo también falsos maestros, falsos profetas en medio de Israel. Y lamentablemente en ese tiempo de oscuridad, en esos 400 años donde no hubo palabra de Dios, parece ser que es donde de a tiro así se corrompió el Sanedrín, que venían siendo los fariseos, los saduceos, o sea, los religiosos de aquel tiempo. Israel está siendo guiado por falsos pastores que los desvían del verdadero conocimiento y los están desviando del reinado del verdadero Mesías. Viendo no veían, o más bien no querían ver, o como dice el dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo se dice a sí mismo como el buen pastor. Dice en el capítulo anterior y en los 3 últimos versículos, en Juan 9, 39 al 41, dice Jesús: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Ellos estaban viendo, pero a la vez no estaban viendo. Y ese era el problema que tenían. Por eso en este capítulo nuestro Señor Jesús se declara a sí mismo: yo soy el buen pastor, porque Jesús es el camino, porque Jesús es la verdad y Jesucristo es la vida. No hay otro camino al Padre si no es a través de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, únicamente en Jesucristo. El verso 1 lo acabamos de leer, dice del capítulo 10: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Jesús está usando la ilustración del redil hecho precisamente por el pastor. El pastor contrataba a un portero y lo ponía ahí para que cuidara a las ovejas. El redil era un lugar cercado con una sola puerta. De esto es de lo que está hablando el Señor.
por donde entraban precisamente las ovejas y obviamente por donde entraba también el pastor. Por eso más adelante vamos a leer donde dice que el portero le abre y entra y él es el que las guía. Los ladrones y depredadores, estos trepaban la cerca y se brincaban precisamente para robar las ovejas o inclusive para matar a las ovejas. Los versos 8 al 13, ahí de lo que vimos ahorita, me voy a adelantar a esos para ahorita devolvernos, para que no se me pierdan, porque es bien interesante lo que el Señor nos dice a través de su bendita palabra. Dicen los versos 8 al 13, ahí del capítulo 10 donde estamos: todos los que vinieron antes de mí, dice nuestro Señor Jesús, son palabras de Jesús. Si tú lo tienes tu Biblia, vas a ver que son palabras rojas. Son ladrones y salteadores, dice, pero las ovejas no les hicieron caso. O sea, no las escucharon, no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Porque ningún otro, obviamente, hay salvación. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. O sea, los salteadores, los que se brincan. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vaya que nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado una vida abundante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararle el lugar. Hay una vida eterna que nos espera a nosotros, sí, por delante. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago, obviamente porque es un asalariado, ¿no? Y no le importan las ovejas. Aquí vemos una vez más lo que el Señor nos está enfocando para que nunca se nos olvide y no quitemos nuestra vista únicamente de Él, que Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, únicamente por aquí vas a poder entrar y yo soy el buen pastor. Una vez más, porque ninguno otro hay salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces, una vez que nos queda claro quién es Él, volvamos al verso 3, aquí de Juan 10, y dice, a este le abre el portero, o sea, al que Él ha contratado, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Jesús conoce a los que son suyos, los conoce perfectamente. ¿En qué consiste este conocimiento? El verso 3 tiene un paralelismo con el verso 27, que no lo estamos leyendo hoy, pero ahí mismo en el capítulo 10 hay un paralelismo para que podamos entender de lo que nos está hablando aquí en el verso 3 y en el verso 27. Jesús en el verso 3 está hablando de las ovejas, está hablando de sus hijos, está hablando de la iglesia, está hablando de sus discípulos y dice, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre. O sea, oyen la voz de ¿quién? De su pastor. No del pastor que está ahorita aquí enfrente, no, de su pastor, de Cristo. Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. O sea, Él las guía. Y Jesús, en el versículo 27, aquí mismo de Juan 10, Jesús está ahora hablando de Él mismo, pero fíjate ahora la similitud con el verso 3. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Acá en el 3 dice que las ovejas oyen su voz. Y aquí dice, mis ovejas ahora oyen mi voz, yo las conozco
En el verso 3 dice, llama a las ovejas por su nombre. Dice, yo las conozco en el 27 y me siguen. Acá dice, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Qué hermoso es lo que estamos viendo aquí. Por tanto, Jesús dice, yo las conozco, yo las conduzco y ellas me siguen. Ellas conocen mi voz. Como mínimo significa que conoce sus nombres, es decir, que las conoce individualmente y las conoce íntimamente. La palabra conocer en la Biblia habla de una relación íntima. En toda la palabra de Dios tú vas a escuchar que la palabra conocer o conoció es intimidad. Hay una intimidad. Por ejemplo, vemos el caso de Zaqueo. En Lucas 19:15 dice, te lo leo así rápidamente, de todos modos se va a proyectar ahí. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús conoce a los suyos. Aún Zaqueo aquí no había sido salvo, pero Jesús lo está llamando. En Isaías leemos, también te lo leo rápidamente, en el capítulo 43, verso 1, dice, no temas porque yo te redimí, te puse un nombre nuevo, o sea, yo te salvé y te he llamado por tu nombre, mío eres tú. También, más adelante en Isaías, en el capítulo 49, versos 15 y 16, dice, el Señor, dice que algunos van a decir, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y el Señor les dice, ¿acaso se olvidará la mujer de su hijo o se olvidará su madre de su hijo? Bueno, te dice el Señor, pues aunque ella se olvide, aunque hay mamás que sí se olvidan, dice el Señor, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos, te he grabado. O sea, conozco tu nombre, sé quién eres tú. Bendito sea Dios, gloria a Dios por esto. No somos ovejas anónimas y perdidas. Y esto es lo importante, para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Vayamos al futuro, vayamos a Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu con mayúscula, lo que dice a las iglesias. ¿A quiénes? A las iglesias, a sus ovejas, a sus hijos, a sus discípulos, a su cuerpo. Al vencedor, o sea, al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El Señor conoce a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entendamos esto y metamos esto a lo profundo de nuestro corazón. Metamos esta información a nuestra mente, a nuestro corazón, y entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Los que son míos oyen mi voz, me obedecen. Verso 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Cuando Él va delante de ellas, saca todas las suyas, las que son de Él. Él saca todas las que le pertenecen y va delante de ellas. Jesús va siempre delante de sus hijos, de sus discípulos. Los va siempre dirigiendo, los va conduciendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos conduce nuestro Señor? A través de su palabra, a través de su voz, a través de lo que Él
nos ha dicho. Y las ovejas, dice el verso 4, los siguen porque conocen su voz. ¿Conocemos su voz? ¿Tú y yo conocemos la voz del Señor? La gracia electiva, amados hermanos, es también gracia efectiva. Cristo es el que nos salvó, Él es el buen pastor. Cristo nos llamó, nos eligió, nos agarró y ahora guía nuestros pasos a través de su Santo Espíritu, a través de su bendita palabra, a través de su voz. Jesús, que conoce sus ovejas, sabe que responderán a su voz. Él sabe que sus hijos estarán atentos a su palabra, tal como Zaqueo y cada uno de sus discípulos, y a través de los siglos, aquellos que han sido llamados, siempre han estado listos y se deleitan en su bendita palabra, se deleitan en su voz. Y por eso es que conocen al buen pastor, conocen al que los guía. El verso 5 dice: pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños, no conocen a los extraños. Las ovejas del Señor no escuchan a los extraños, no escuchan a aquellos que únicamente les hablan religiosidades o tradiciones o cosas por el estilo. A ellos no los siguen. Siguen a los que les predican precisamente la palabra. No escuchan a los extraños, porque la palabra te conduce a Cristo. Entonces tus ojos nunca se quitan de Cristo. Mucho cuidado con los falsos maestros, con los falsos pastores, con los falsos profetas. Por eso debemos prevenir a la iglesia que está siendo engañada. ¿O acaso esas ovejas no son del redil del pastor, del buen pastor? Porque no escuchan su voz. Se apoyan en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, acomodando lo que quieren acomodar a su conveniencia, pero no predicando la palabra tal y como es. Esto me conviene, esto lo hago. Ah, no, esto lo quito, porque esto no me conviene. ¿Acaso no serán? Gálatas 1, 6 al 9 dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir a un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, o sea, no hay otro, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos, o aparte del que les hemos, o distinto al que les hemos, dependiendo la traducción que les hemos anunciado, sea anatema. Y más adelante dice, y les vuelvo a repetir esto: qué importante es que estemos atentos a la palabra de Dios, a su voz. Por eso lo importante de hablar la palabra de Dios. La iglesia del buen pastor. Somos su iglesia. ¿Cuántos realmente escuchamos su voz? Por eso el verso 12 leímos que no somos dueños nosotros de las ovejas. Dice el asalariado: ve venir, porque no son de él, no son de nosotros. Las iglesias no son nuestras, son de Dios. Simplemente somos administradores. Debemos llevarlas a Cristo siempre. ¿En dónde? En su bendita palabra. Debemos de llevarlos ahí, al buen pastor.
Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, qué tremendo, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos, o sea, las fábulas. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es nuestra obligación hablar la palabra de Dios. Debemos ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Debemos de hacerlo. Y no debemos quitar nuestra vista de allí, porque en ella es como conoceremos más al buen pastor, es como conoceremos más a Cristo Jesús a través de su palabra. Que ella siempre sea nuestra delicia, como decía el salmista. Llámale como quieras llamarlo, sus ovejas, sus hijos, su iglesia, sus discípulos, servidores, colaboradores, mayordomos y administradores. El Señor nos dice en Mateo 24, 45 y 46, ¿quién es ese? Pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre todo las cosas para que les diera la comida a su tiempo, para que les des un buen alimento, para que les des lo que Él te ha depositado. Dichosos, bienaventurados, aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Luego nos da las características después de esos versículos de lo que viene siendo el ladrón y el salteador, o sea, lo que es el siervo malo. Por eso, a un desconocido o extraño, amados hermanos, no debemos seguir, por muy bien que nos caiga ese predicador. No debemos seguirlo si no está predicando la palabra de Dios. Así de simple y de sencillo. Si esa persona no te está comunicando las buenas nuevas de salvación, no te está comunicando lo que la palabra dice, o te está tergiversando la palabra como lo hacían los fariseos, que es a los que les está dando también este mensaje el Señor aquí en la palabra, no debemos seguirlo. Únicamente es la palabra de Dios, porque donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra, allí está Dios. Dios no está, como dice el apóstol Pablo aquí, donde hay maravillas, o donde te están maravillando, o te están malabareando con la palabra. No, Dios no está ahí. Dios no está donde se comparte otro evangelio, y no porque haya otro, simplemente porque no es la palabra de Dios. Dios no está donde se predican mitos o fábulas, o donde se ha vuelto lamentablemente un reality show. Versos 6 y 7. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. No me entienden, dice Jesús. Ok, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Solo, amados hermanos, es a través de Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Solo es a través del buen pastor,
Él es el único que tiene la palabra, Él es el único que tiene la verdad. No hay verdades, hay una sola verdad, y esta es la que debemos seguir, al buen pastor que vino y nos dejó de pasta a pasta, para que nosotros podamos conocerle y entenderle y gloriarnos en eso, en su entendimiento, para ser sus ovejas. No sé si lo estamos entendiendo el día de hoy, para poder seguirle, cada uno de nosotros, escuchar su voz y saber cuándo es de Dios y cuándo solo son mitos y fábulas, o cuándo solo es puro show. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, o sea, las mías, y ellas me conocen. Vuelvo a insistir, ya me brinqué al 14 porque hace rato vimos del 8 al 13. Y aquí en el 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, son mías, son las mías, y ellas me conocen. Jesús lo vuelve a decir: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen y me siguen. Prácticamente sé quiénes son, dice el Señor, porque somos íntimos, porque nos relacionamos día con día. Ejemplo, es como cuando tú llegas del aeropuerto y va y te recibe tu familia. Va tu esposa y van tus hijos, o va únicamente tu esposa, ponle como quiera, o van tus papás a recibirte, o van tus hijos a recibirte. En medio de toda esa multitud en el aeropuerto, en cuanto tú vas bajando escaleras, o en cuanto tú vas caminando, identificas rápidamente quiénes son los tuyos, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Yo conozco a mis hijos, nos relacionamos, sé qué rasgos tienen, sé cómo son, sé cómo actúan, yo los conozco y ellas me conocen. En medio de cualquier multitud yo sé, ay, ahí está Dani, Héctor, Denise, Leslie, está Danielita y está mi esposa. Así hubiera miles de personas, tú sabes quiénes son, porque son los tuyos. Los conoces como qué, como la palma de tus manos. Te tengo grabado, te conozco, te tengo grabado, sé quién eres. Te voy a dar una piedrecita cuando venzas, la cual solo tú y yo sabremos que tú eres tú y yo soy yo. Pero eso empieza aquí, la relación empieza aquí, no es allá. Por eso el rey David escribe, y el apóstol Pedro lo confirma, en el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Sí, entre los millones y millones que habemos en este mundo, los ojos de Yahvé, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su oración, a su clamor. Y esto mismo lo puede leer en Primera de Pedro 3:12. Pedro lo confirma. Ellas me conocen, mis ovejas me conocen, dice nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos realmente al Señor? ¿Cuántos le conocemos? ¿Conocemos su voz? Pregúntate, ¿realmente soy de Él? ¿Eres su oveja? ¿Eres su discípulo? ¿Eres su hijo? Mira lo que nos dice el Señor en el verso 15, ahí de Juan 10, donde estamos. Al igual que el Padre me conoce. Mira qué maravilla que el Espíritu Santo abra nuestros oídos hoy en esta mañana, igual a los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Dice: al igual que el Padre me conoce. Mira lo que dice Jesús.
Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir aquí? Que existe una similitud que es real entre la forma en que Jesús conoce a su Padre y la forma en que conoce a sus ovejas. La misma relación, entendámoslo. La misma relación que tiene Jesús con el Padre es la relación que tiene Jesús con los suyos. Así como yo conozco al Padre, está dándote el ejemplo, mis hijos me conocen. Jesús se ve a sí mismo en el Padre y se ve a sí mismo en sus discípulos. Bendito sea Dios. Esto es lo importante de conocerlo, amados hermanos, de conocer su bendita palabra. En cierto modo Jesús reconoce su propio carácter en sus discípulos, pues de eso es de lo que trata el Evangelio. Ve por su propia marca en las ovejas. Ahí está viéndose Él grabado en las ovejas. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, él declara y dice: estoy convencido precisamente de esto. Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. El apóstol Juan sabía lo mismo, y el apóstol Pedro y cada uno de ellos. Y Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Pero esa relación comenzó aquí y se va forjando día con día, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos siendo moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor se ve en el Padre y a la vez se ve en sus discípulos, en sus ovejas. Mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Jesús añade en el último versículo que vamos a ver aquí del capítulo 10, verso 16, dice: tengo otras ovejas, bendito sea Dios, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. No solo los apóstoles y discípulos que creyeron en Él del primer siglo, porque la salvación viene a través de los judíos, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo a través de ellos, sino que aquí habla a los gentiles. Se abre la puerta del redil para quienes tengo que traer de otro lado a otras ovejas a mi redil. Y ahí es donde entramos tú y yo. Y bendito sea Dios por cada uno de sus apóstoles. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles. Por su gracia de nuestro Señor tengo que traer otras ovejas. Y ahí es donde entramos tú y yo, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los que no éramos pueblo de Dios, como dice Pablo citando a Amós, Romanos 9:25, como también dice Oseas, dice: a los que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo o pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. De todo pueblo traerá nuevas ovejas que escuchan su voz, oirán mi voz, dice, y serán mi rebaño con un solo pastor. El apóstol Pablo lo dice así en 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Bendito sea Dios. ¿Qué dice? No obstante,
el sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello. ¡Pum! ¿Cuál? El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Conoce el Señor a los suyos. Tal vez sea exagerado el tremendo privilegio, amados hermanos, que es ser conocidos de manera personal e íntima y amorosamente por nuestro Dios. Pero así es. Qué hermoso es cuando tú y yo mantenemos esa relación con nuestro Padre, no siguiendo a ningún hombre, siguiendo al buen pastor, a nuestro Dios. Es un regalo precioso para todas sus ovejas, para todos sus hijos. Si creemos en Él y obedecemos, atesoramos, guardamos su palabra, tenemos la promesa de la vida eterna. Bendito sea Dios por ello. Gracias al Señor. Ustedes no quieren venir a mí, dice el Señor, para que tengan vida, porque no han oído la palabra del Señor. Así lo dice en otro pasaje. No me siguen porque no conocen la voz. El buen pastor conoce sus ovejas y las suyas lo conocen. Gracias, Señor. Qué triste, porque hay algunos que han nacido dentro de lo que es el cristianismo y aún así no conocen al buen pastor, y el buen pastor no los conoce. Isaías 52, 6 al 7 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, me conocerán. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente en la persona de quien, obviamente de Cristo, el buen pastor. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pablo también lo relaciona con la predicación en Romanos 10:15. Está hablando lo mismo que dijo aquí Isaías. Amados hermanos, debemos conocerlo para que cada día le conozcamos más y más y escuchemos su voz y le sigamos. Mis ovejas oyen mi voz.